Vamos a leer Isaías 58, del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados, a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fueran una nación que practicara la justicia. Como si no hubieran abandonado mis mandamientos, me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Y hasta me reclaman: ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse en puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo para un día, para que el hombre se mortifique? ¿Y que solo para que incline la cabeza como un junco haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes ayuno y el día aceptable del Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, ni vestir al desnudo, y no deja de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Amarás al Señor, clamarás al Señor y responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acosador y la lengua maliciosa. Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se secan. Tu pueblo construirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Esta es palabra de Dios. Salmo 112, del 1 al 10. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas, y para siempre permanecerá su justicia. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. El justo será siempre recordado. Ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, no tendrá temor, y al final verá derrotados a sus adversarios.
reparte sus bienes entre los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será gloriosamente exaltado. El malvado verá esto y se irritará. Rechinando los dientes se irá desvaneciendo. La ambición de los impíos será destruida. Esta es palabra de Dios. Nuestra tercera lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 16. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse, más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresemos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, porque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Esta es palabra de Dios. La cuarta lectura es del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 13 al 20. Dice Jesús: vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara
y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Os lo aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i, ni una tilde de la ley, sin que todo se cumpla. Por lo tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como decíamos, hay una palabra que resuena en todas estas lecturas del día de hoy, la palabra justicia. Por eso he titulado a este tema Resplandor de Justicia, para jugar con las palabras luz y con la palabra justicia. En el libro de Isaías se retrata una angustia de lado y lado. Empieza diciendo que grite, que clame, y se lo dice Dios al profeta para que se lo reclame al pueblo, porque Dios tiene un anhelo profundo de darse a conocer tal como Él es y dar a conocer cuál es la relación que Él quiere con su pueblo y con sus hijos. Por eso no pide, por eso no solicita, sino que manda a gritar lo que quiere comunicar. Él quiere revelar cómo es la relación que Él quiere tener con su pueblo y quiere desterrar las formas no auténticas, las formas sustitutas que ha adoptado el pueblo y que no son lo que Él espera. En contraposición a religiosidades, a ritos, Él está pidiendo un tipo de relacionamiento mucho más en la vivencia. Pero por otro lado, el Salmo nos exalta las virtudes del justo, le llama justo y dice unas características que tiene ese al que se le llama justo, y también la bendición que le espera por esa práctica de la justicia en términos como las entiende la palabra. Por su parte, Pablo habla a los corintios sobre la sabiduría que él está comunicando. No se trata de erudición, no se trata de elocuencia, no se trata de ningún otro poder que el del Espíritu de Dios, que es el que los mueve, que es el que mueve a la iglesia y la actuación del creyente. Y por último, el texto de Mateo nos trae una de las declaraciones más conocidas de Jesús.
trataremos de ver cómo esas declaraciones de Jesús responden a los clamores que se plantean especialmente en el texto de Isaías. Hemos dicho que este tiempo de la liturgia lo llamamos Epifanía, que significa manifestación. Manifestación no solamente de Jesús enviado, ungido, Hijo de Dios, uno con Dios, sino también la manifestación de los discípulos de Jesús como portadores de esa presencia de Dios. Entonces hay un concepto de manifestación bilateral, dinámico, interactivo, que se buscan, se necesitan mutuamente y necesitan encontrar un encuentro efectivo que realmente los conecte. Por un lado, Dios clamando, gritando, mire, así es como yo me quiero relacionar con ustedes. Y por otra parte, el pueblo diciendo, necesitamos que Dios nos oiga. Y a su vez, los discípulos siendo portadores del mensaje y siendo portadores de la presencia de Dios mismo en el poder del Espíritu Santo. Eso es el misterio de la Epifanía. Revelación, manifestación. Yo he dividido esta presentación en unos momentos. Uno es el clamor y otro es la respuesta. La respuesta de Dios y la respuesta de sus discípulos y seguidores. Ese clamor está contenido principalmente, está muy bien retratado en el texto de Isaías. Primero decíamos, Dios está gritando, diciendo, clama, grita, no te detengas, porque este pueblo me dice que me busca a mí y está haciendo todo lo contrario. Está en rebeldía cuando dice estar en búsqueda de Dios. Y ahí dice cómo hacen ayunos, y hacen ofrendas, y hacen sacrificios, y hace toda clase de lo que uno llamaría una vida piadosa. Una vida de observancia de ritos religiosos, además, establecidos por Dios mismo. El ayuno, los sacrificios, todas estas ofrendas, holocaustos que ellos presentaban a Dios, son, de hecho, parte de una observancia religiosa correcta. Sin embargo, el Señor dice, pero no, ustedes vienen en contienda, vienen en rebelión, vienen en opresión de los unos contra los otros, vienen en sus propios intereses egoístas y mezquinos y vienen en unas disputas entre ustedes. No es eso, no es esa la forma de buscarme a mí. Están haciendo lo contrario, están alejándose. Por otra parte, hay el clamor del pueblo que reclama. ¿Por qué ayunamos y tú no nos oyes? ¿Por qué nosotros nos sacrificamos, nosotros nos humillamos y tú no nos oyes? Y es un clamor que se puede escuchar a lo largo de toda la historia de la humanidad. El ser humano, en medio de su necesidad y de su desesperación, clamando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios en medio de esta tragedia? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios en medio de nuestras necesidades? Si hubiera un Dios justo, ¿por qué estamos viviendo tanto horror? Y está allí dicho, y nosotros, y eso que lo estamos buscando, y eso que somos religiosos, y eso que nosotros hacemos toda clase de acercamientos de iglesia, de doctrina, de ritos y toda esta clase de cosas, buscamos el rostro de Dios. Y sin embargo, no responde.
Esas son dos clamores que demandan una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pues está bien condensada principalmente en este fragmento del Sermón del Monte que hemos leído, que condensa afirmaciones, sentencias de Jesús que son de una profundidad cada una de ellas que no podemos abarcarlas en una exposición breve como la que debemos hacer hoy. Acaba de echar el sermón de las bienaventuranzas, que describiría perfectamente en muchas formas lo que también en Isaías narra como es el justo, como narra también el Salmo, que es un justo. Pero termina aquí, o bueno, continúa acá con unas afirmaciones que deberían ser la respuesta y tenemos que ver cómo ellas son las respuestas. La primera sentencia es: ustedes son la sal de la tierra. Dice también, son la luz del mundo. Dice la otra frase es que la ley sigue teniendo plena vigencia. Y por último, que para poder participar del reino tenemos que practicar una justicia superior a los estándares que conoce la humanidad. Esas cuatro sentencias son las que están dichas en el fragmento que hemos leído hoy. Tratemos de analizar una por una de ellas para tratar de descubrir cómo ellas nos dan respuesta. Primero, la sal de la tierra. Habría que tratar de entender si es que está diciendo sal que se extrae de la tierra o sal que se le echa a la tierra. En realidad hay que entender que en esa época la manera como ellos obtenían sal era sobre todo de unos sedimentos de la zona del Mar Muerto, rica en sal, pero no pura. Tenía mezclas de otras minerales, de arenita, de otros minerales que no son salados. Y por lo tanto era común que esa sal sacada de ese sedimento, de esa tierra salubre, perdiera con el tiempo la concentración salina, por efectos de la intemperie, por la humedad del aire, por cualquier cosa, iba perdiendo la concentración salina y cada vez tenía menos el poder que se esperaba de esa sal. Entonces esa sal obtenida del suelo, esa sal de la tierra, tenía su riqueza en la medida en que tuviera la capacidad, uno, de producir sabor salado. Como condimento, pues es la razón de ser. Tenía otra connotación la sal, y es la posibilidad de preservar, evitar la putrefacción de la carne. Al embeberse la carne en sal, es tal su concentración que evita el crecimiento de bacterias. Sabemos hoy que son bacterias, entonces simplemente sal para preservar. ¿Cómo funciona? No sabía, pero tenía esa connotación. Pero hay otro significado importantísimo para el pueblo hebreo y para pueblos de esa región de la sal, y es que se usaba como elemento de pacto. Cuando entre señores hacían un negocio y una manera de decir, bueno, estamos firmes en lo que hemos pactado, consumían ambos una cosa bien salada, cosa que quedaran impregnados de esa sal, y eso los unía en pacto. Pero no solamente para los negocios comunes y corrientes se hacía esa práctica de compartir un alimento salado. También en los sacramentos, en los sacrificios y en los pactos con Dios estaba el elemento de la sal.
En Levítico 2:13 dice: sazonarás con sal toda oblación que ofrezcas. En ninguna de tus oblaciones permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios. Todas tus ofrendas llevarán sal. Qué interesante. Pero más, en Números 18:19 dice: todo lo reservado de las cosas sagradas que los israelitas reservan a Yahvé, te lo doy a ti y a tus hijos e hijas por decreto perpetuo. Alianza de sal es esta, para siempre delante de Yahvé, para ti y tu descendencia. En Segunda de Crónicas 13:5 dice: ¿acaso no sabéis que Yahvé, el Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a David, a él y a sus hijos, con pacto de sal? Y aún en el Nuevo Testamento, en Marcos 9:49 dice: porque todos han de ser salados con fuego. Entonces fíjense, cuando nos dice la sal de la tierra, los elementos que empezamos a descubrir si lo oímos como un hebreo. Hoy en día no tendría casi sentido que nos digan sal de la tierra, porque la sal de nosotros llega del supermercado, completamente purificada, y eso de que la sal deje de saber salado, no, porque nosotros tenemos unas sales purificadas y refinadas, y no entenderíamos esa figura a la luz de la sal que conocemos hoy en día. Pero fíjense, cuando uno empieza a mirar el oído de un hebreo de la época, lo que significa la palabra sal. Entonces decíamos que elemento de pacto, sazonador. Y fíjense que es interesante que el sabor salado debe ser algo agradable. Y para ellos tiene ese significado. Tanto así que Pablo en la epístola a los Colosenses les dice, Colosenses 4:6, que vuestra conversación siempre sea amena, sazonada con sal, sabiendo responder a cada uno como conviene. Quiere decir pertinente, agradable, que sea algo que la gente quiera escuchar. Y entonces esa sal de la tierra nos convierte en miembros de la tierra. Somos tomados de la tierra misma. Así como el Señor cuando nos creó dice que tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. O sea, somos cosecha de esa misma creación, pero tenemos una composición y un comportamiento especial, y es que tenemos que dar sabor, tenemos que preservar y tenemos que ser los garantes de ese pacto que Dios nos propone. Entonces, hay otro elemento que no sé si quepa estrictamente en una interpretación de este texto, pero me parece que no es descabellado incluirlo, y es que la sal tiene otra característica, y es que atrae el agua. Eso le llamamos ahora que es osmótica. ¿Sí? La sal produce sed. Cuando uno consume comidas saladas le da sed. ¿Por qué? Porque la sal tiene presión osmótica, es decir, necesita agua para entrar en equilibrio. Entonces, no es raro que, por ejemplo, en los bares pongan cosas saladas para que la gente coma y le dé sed, y entonces pida más bebidas. Pues no sé qué tanto esa cualidad esté en la mentalidad de un hebreo, pero es interesante que acabamos de leer las bienaventuranzas en las que está hablando el Señor de sed de justicia. Y precisamente hable de sal y luego vaya a hablar de justicia en este texto que estamos leyendo. Entonces creo que no es descabellado hablar de la sal como un elemento que produce sed. Y nosotros deberíamos ser capaces de producir sed de palabras, sed de justicia,
con nuestro testimonio, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, con esos, digamos, elementos de análisis de qué puede significar esa figura, estamos ya viendo que el Señor espera de nosotros que seamos esa sal. La siguiente frase, la siguiente sentencia es: ustedes son la luz del mundo. Se puede interpretar como paralela. Son dos cosas, dos elementos que son bastante notables, que tienen la capacidad de penetrar, de hacerse afectar el entorno, etcétera. Pero la luz tiene otras connotaciones muy particulares. Es impresionante que Jesús nos llame la luz del mundo, sobre todo porque utilizó para la palabra mundo, utilizó la palabra cosmos. Y a mí me viene inmediatamente a la mente la figura de que el primer elemento que usó Dios para resolver el caos en Génesis es: hágase la luz. Y ese título nos está dando a nosotros. Esa luz, que es el primer elemento que viene a contraponerse al caos en el momento del Génesis. Y del cosmos, no está diciendo de la gente, no de su pueblo, no de su casa. Ustedes son la luz del universo. En paráfrasis con la frase creadora del Génesis. Además, el llamado es que tiene que estar visible, tiene que estar en lo alto, en una parte no escondida, por allá debajo de un mueble, sino que tiene que estar irradiando a todos. A diferencia de la sal que proviene de la tierra, que es una más de las cosas de la tierra, la luz tiene una connotación de ser algo externo que llega a irradiar y a afectar a los que estamos bajo esa iluminación. Pero es importante que aquí el texto, digamos, que no se extiende más allá en Mateo, pero Pablo sí, en la carta a los Corintios, aclara muy bien que ese resplandor, ese brillo, esa presencia luminosa no proviene de la propia erudición ni la propia capacidad de cada uno de nosotros, sino que proviene del poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Esa capacidad de poder ser la presencia de la luz divina, nosotros ser esa presencia de la luz divina, no solo para las personas que nos rodean, sino para el cosmos. Y es que recuerdo que en la carta a los Romanos Pablo dice: ansiosa espera de la creación, desea vívidamente la revelación de los hijos de Dios. O sea, no solamente la humanidad está esperando que haya justicia, sino que la creación completa, que está sometida por nuestro pecado. Y es fácil entender, hoy en día, de pronto para esa época no era tan evidente que como ahora, que la naturaleza realmente está subyugada por nuestro pecado. En esa época no había tanto efecto de la contaminación ambiental, el calentamiento global, toda la lluvia ácida y todas esas porquerías que hoy estamos viendo como consecuencia de nuestro pecado. Digamos que se ha ido aumentando el efecto del pecado sobre toda la creación sobre la cual el hombre ha pisoteado para malutilizar. Asimismo, esa creación anhela, y ahí es
digamos que el clamor que no está contenido explícitamente en estos textos, pero que sí está respondido en ellos, cuando la luz es para el cosmos, es para el universo completo. Con solo esas dos frases uno tendría ya muchísimo en qué reflexionar, pero es que el fragmento que hemos leído tiene otros dos elementos muy poderosos. Continúa Jesús hablando de la vigencia de la ley. Ustedes se imaginan que yo vine a abolir la ley, pues no, fue a darle cumplimiento. Y no podemos, digamos, tratar de abarcar lo que en este tiempo, esa sentencia tan importante de Jesús. Ya hemos en otras ocasiones hablado de cómo Jesús es cumplimiento de la ley. Jesús es la cabalidad. ¿Por qué? Porque con Jesús la ley tiene cumplimiento. En primer lugar, porque Él no la contradice, se somete a ella, entonces la cumple. En segundo lugar, porque en Él se consuma. Es decir, si había un pecado que exigía como pago la muerte, y que esa exigía que hubiera sacrificio de cordero todos los años, Jesús es el Cordero de Dios y Él es la consumación definitiva de toda la parte de sacrificios y de holocaustos que tenía el pueblo de Israel. No es que los suprima, es que los cumple en forma definitiva. Pero por otra parte, porque la ley tiene su cabal cumplimiento en el amor. Jesús dice, la ley se resume en esta frase: amarás al Señor como a ti mismo, a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, y en eso resume toda la ley en la palabra amor. Entonces, por eso es que Jesús dice, no es el que se suprime, es que se cumple en su cabalidad, en Él, con Él y a través del amor. Aparentemente ese salto de sal y luz a pasar a hablar de la ley como que es un salto abrupto que hace Mateo allí. Pero continúa hablando de que si su justicia, nos dice a nosotros, si tu justicia no es mayor que la de los escribas, si ustedes tienen que tener una justicia, hacer ese cumplimiento de la justicia para que la gente vea y glorifique a Dios, era la frase que estábamos leyendo al principio. Entonces ahí uno entiende por qué la conexión de sal y luz, ley cumplida en esta forma de justicia. Ahora, para nosotros en esta época la palabra justicia puede estar muy cambiada en el sentido de lo que el texto bíblico llama justicia. Y por lo tanto es muy pertinente que esta lectura en la que Jesús nos reclama por una vivencia de la justicia esté ambientada con los textos de Isaías y el Salmo, que nos dice qué entiende el texto bíblico por justicia. Ahí ya no nos queda posibilidad de interpretaciones ambiguas. Deshacer los nudos de maldad, soltar las coyuntas del yugo, dejar libres a los maltratados, arrancar todo yugo, partir con el hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa, que cuando veas un desnudo le cubras y de tu semejante no te apartes. En el Salmo habla de un justo que se apiada y que presta, que arregla rectamente sus asuntos, que da con largueza a los pobres, una cantidad de atributos de lo que entiende Dios a través de su palabra por justicia. El título más honroso que podía tener un hebreo es llamarse un justo, como hoy en día hablaríamos de un santo. Por lo tanto, la invitación que hace aquí Jesús es a que
nuestra proceder, nuestra práctica de la justicia en estos términos tiene que ser de tal manera notable que sea como una luz, que se vea, que sea visible para todos, que sea de tal manera diferente a los estándares de la gente, porque había en ese entonces muy buenos religiosos, y aquí nos menciona los escribas y los fariseos, que eran verdaderos observadores de la ley, la conocían muy bien, se sabían las comas y las jotas que aquí menciona, pero que no estaban reflejando este concepto de justicia, que es el que reclama Jesús. Estamos llamados a exceder los estándares de la manera como practicamos la justicia. Es más, ni siquiera eso es una invitación, porque termina diciendo, el que no muestre una justicia mayor, no entra. Es opcional, ¿no? Solo para los que quieren entrar. Opcional. Definitivamente, como decía Darío al principio, ¿qué texto para contener el Evangelio en su esencia? Eso es, el Señor nos ha mostrado qué es lo que espera de nosotros, muy elocuentemente. ¿Qué aplicación tiene eso para nosotros hoy en día? ¿Cuántas veces sentimos que clamamos y suplicamos a Dios y parece que no oye? Ay, pero si yo busco permanentemente la presencia de Dios y yo cuánto oro y cuánto busco en la palabra que me muestre la respuesta a mis dudas, a mis necesidades, a mis problemas. Ay, pero si yo, ¿de qué otra forma le suplico a Dios y parece que como que no le importara? Y esa es la queja de muchas personas. Y aún de nosotros mismos, que nos llamamos creyentes, muchas veces decimos como que Dios no me está respondiendo mucho ahora. El mundo se ha encargado de detectar esa necesidad del clamor, y entonces ha ofrecido sustitutos baratos. Elocuencia, caudillos, líderes, modelos, que como dice claramente la Escritura, como dice claramente Pablo, decepcionan. En época electoral sí que se ve ese modelo de los caudillos que promete ser la solución. Pueblo, voten por mí y yo me encargo de solucionar todos los problemas. Y los ve uno un día haciendo una propuesta de un modelo, de una forma de programa de gobierno, y al otro día están haciendo coalición con el que... Pues ¿por qué? ¿Cómo terminan de amigos Uribe y Pastrana? Bajo la misma bandera Peñalosa y Petro. Uy, no, qué horror. O sea, son soluciones para el momento, para la medida, para lo que el opinómetro esté midiendo en ese momento. Y entonces, ¿qué quiere oír la gente? Digámosle lo que la gente quiere oír. Claro. Pero es que también abundan las propuestas religiosas baratas. Sí. Eso sí. De ahí no hay mucho que hacer. Entonces, igual que el pueblo al que le reclama en el texto de Isaías, sus prácticas religiosas no son agradables a Dios. Esa orquesta grandísima con amplificadores superpotentes, muy chévere que suena, pero está acompañado de eso de justicia. Esas subidas de rodillas a Monserrate, muy heroicas de su parte,
Pero ¿es eso, a eso le llamas tú día agradable a Dios? Dice en el texto de Isaías. Estamos llenos de propuestas baratas y sustitutas también en las iglesias, pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. El Señor dice, esto es lo que espero de ustedes: deshagan los nudos de maldad, suelten las coyuntas del yugo, dejen libres a los maltratados, compartan el pan con el hambriento. Y fíjense que usa la palabra comparta y no de. Porque es que muchas veces uno está acostumbrado a que la solidaridad tiene que ver con dar de lo que sobra. Y bueno, si uno por lo menos diera lo que le sobrara, pues que ni eso. Pero aquí está hablando es de compartir. Cuando yo comparto es lo que tengo yo, para mí. Pero entonces ahora lo convierto en no para mí, sino para nosotros, porque hay alguien que también tiene hambre. No se trata de que entonces cuando yo tenga plata voy a dar. De que cuando yo esté en capacidad, porque tenga cierta solvencia, entonces ahí sí voy a poder ser solidario con los demás. Por ahora, antes ayúdenme a mí. Comparta. Es a partir de lo que yo necesito. Eso es lo que comparto. Resultado. Palabra de Dios. Entonces brotará tu luz como la aurora, y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria de Yahvé te seguirá. Y entonces clamarás, y Yahvé te responderá. Pedirás socorro, y dirá, aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo, no apuntas con el dedo y no hablas maldad, resplandecerá en las tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti será como el mediodía. Lo que el canto tan bello que hay sobre el Salmo, sobre este texto de Isaías. Te guiará Yahvé de continuo, hartará en los sequedales de tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto regado, como manantial cuyas aguas nunca faltan. Reedificarán de ti tus ruinas antiguas, levantarás los cimientos de pasadas generaciones, y se te llamará reparador de brechas, restaurador de senderos frecuentados. ¿Es esta o no es respuesta a nuestro clamor? Esta es palabra de Dios.